los coccidios intestinales. Y hablamos de coccidios intestinales porque también veremos coccidios no intestinales, sino tisulares. Esta familia de los coccidios, tanto intestinales como tisulares, es una familia muy amplia que abarca muchas enfermedades. Entre las tisulares está la malaria, la toxoplasmosis, por ejemplo, como las más importantes dentro de los coccidios tisulares. Y a nivel intestinal, existen varias especies que afectan al hombre y vamos a ver algunas de estas que son modelos de enfermedad de las enfermedades por coccidios. Entonces, el nombre de coccidios, ya imaginarán, se refiere a la forma que tiene, ¿no? De las clases de bacteriología y entenderán que los cocos son redondos, esféricos. Entonces, los coccidios son parásitos que son esféricos o esferoides, a veces son ligeramente ovalados, y todos ellos tienen algunas características en especial. Y es que todos los coccidios, no importa si son los tisulares o no tisulares, tienen dos tipos de reproducciones. Una reproducción sexuada, es decir, donde existe un macho y una hembra, y un ciclo asexuado, en el cual el parásito se reproduce como lo hacen las amebas, las yardias, es decir, por división binaria. ¿Sí? Aumentan de tamaño y se dividen en dos. Entonces, todos los coccidios comparten estas dos características, una forma más o menos ovalada o esferoide y dos tipos de ciclos, un ciclo sexuado y un ciclo asexuado. Todos los ciclos sexuados, tanto en los intestinales como en los tisulares, ocurre en las células del intestino, en células intestinales. Y donde ocurre este ciclo sexuado, se conoce a este hospedero como el huésped definitivo, es decir, este es el huésped en el que ocurre la reproducción con intercambio genético. El ciclo asexuado puede ocurrir en otro tipo de células. En las de malaria, por ejemplo, ocurre en los glóbulos rojos y en el hígado. En el caso de la toxoplasmosis, técnicamente en cualquier tipo de célula. Y en los coccidios intestinales ocurre, una vez más, en las mismas células intestinales. El huésped o el hospedero en el que ocurre este ciclo, en el cual hay una reproducción asexuada por simple división binaria, se conoce como huésped intermedio o intermediario. ¿De acuerdo? Y este huésped intermediario va a variar en las diferentes enfermedades. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el ciclo básico? En general, esto para hablar de todos los coccidios ocurre esto de manera similar. ¿De acuerdo? Primero partimos de la resultado de la combinación genética se forma un ooquiste, es decir, un quiste, y la parte de oo, se acordarán de sus clases de embriología, se refiere al cigoto, al huevo, es decir, al resultado, a la célula resultante de la combinación de la genética masculina-femenina, ¿de acuerdo? Entonces, este ooquiste, cuando se rompe, va a liberar a los trofozoitos, las formas móviles y activas. Estos trofozoitos van a invadir, en el caso de los coccidios intestinales, a células del intestino también, del mismo intestino. ¿De acuerdo? Y en estas células intestinales se produce el ciclo asexuado en el cual se reproduce, libera, vuelve a meterse, se reproduce, libera, vuelve a reproducirse. Y en este ciclo, el resultado de este proceso reproductivo suelen ser conocidos como merozoitos o merontes. Tanto reproducirse en el ciclo sexuado, en algún momento, alguno de estos, en vez de producir nuevos trofozoitos, lo que van a liberar de la célula son dos células diferenciadas que han perdido, como pueden ver, la mitad de su código genético, es decir, de células diploides se han convertido en células haploides con la mitad de la genética. Algunas de estas células son muy grandes y se conocen como macromegatocitos, macrogametocitos. Este macrogametocito,
que se traduce como su equivalente al óvulo y por lo tanto se considera como la parte femenina, aunque no es femenina en los términos propiamente dichos, pero para que lo entienda fácil, es enorme en relación al microgametocito que corresponderían, imaginarán, a lo que sería un espermatozoide. Entonces, este es como que al masculino. Este macro y este microgametocito, fuera de estas células, deben introducirse nuevamente en una célula intestinal. Y en esa célula intestinal, lo que van a hacer es que se conocen, salen a cenar y deciden tener una relación y unirse y así completan o complementan el código genético y forman un cigoto, es decir, un huevo, una célula que ahora nuevamente tiene todo el código genético y este cigoto va a madurar a un oquiste. Este oquiste es la forma, en algunos casos infectante, en el caso de los intestinales, y en los tisulares normalmente suele ser el trofozoito, ¿de acuerdo? Y este libera trofocitos y otra vez tenemos el. Entonces tenemos dos ciclos, un ciclo asexual y un ciclo sexual. ¿Hasta aquí se entendió? Sí, doctor. Ok. Entonces, vamos a ver un poco cómo se distinguen estos. En el primer caso, en el caso de los parásitos de la malaria, Plasmodium, ¿de acuerdo? El huésped donde ocurre el ciclo sexual es en el intestino del mosquito Anófeles. Por lo tanto, el mosquito Anófeles se convierte en el huésped definitivo. Y este mosquito, cuando pica, regurgita a los trofozoitos resultantes del ciclo sexuado y estos van a invadir en los humanos a los glóbulos rojos, las hematías y al hígado. Y en estas tienen una reproducción asexuada. Por lo tanto, el humano es un huésped intermediario para la malaria, no el definitivo. El definitivo es el mosquito. ¿Por qué? Porque ocurre en su intestino esa reproducción sexual. En el caso de la toxoplasmosis, que es una enfermedad propia que produce, de hecho, diarrea en los gatos, se reproduce en el intestino del gato en forma de su ciclo sexuado. Por lo tanto, el huésped definitivo de la toxoplasmosis es el gato y la reproducción sexual ocurre en sus células intestinales. De estas células intestinales se van a generar oquistes que se liberan al exterior y estas son la forma infectante y cuando otro ser se come comida contaminada con esos oquistes, estos se reproducen en cualquier célula del cuerpo, en el caso de los humanos y otros animales, y se reproducen de forma asexual. Solo se reproducen de forma sexuada en el intestino. Y en el caso de lo que nos toca la clase de hoy, tenemos tres especies principales, no son las únicas, pero las principales. Cryptosporidium, Isospora y Ciclospora, que van a producir como enfermedades la criptosporidiasis, la isosporidiasis y la ciclosporidiasis. Estas tres en conjunto es conocida como coccidios intestinales. A diferencia de los tisulares que hemos visto arriba, malaria y toxoplasma, el ciclo sexuado obviamente ocurre en células intestinales, pero esta vez, ¿en qué huésped? El humano. Por lo tanto, los humanos somos huésped definitivo de estos coccidios intestinales. Resultado de este ciclo, se forman también los oquistes, estos se liberan, y cuando alguien se come esos oquistes, invade sus células intestinales. Pero, además de hacer el ciclo sexuado, también en las mismas células intestinales ocurre el ciclo asexuado, es decir, la división binaria. Por lo tanto, el humano es el huésped definitivo y también el huésped intermediario. Y como hay personas que mantienen el ciclo asexuado o sexuado sin dar síntomas, también corresponden a los humanos el reservorio. Ahora veamos un poco de estos tres enfermedades. En el caso de la criptosporidiasis, el agente son dos conocidos. Uno, Cryptosporidium hominis, y obviamente se dice hominis, es del humano, y Cryptosporidium parvum, que afecta tanto al humano como también a los animales. Ambas especies
que son indistinguibles en las tinciones, ¿de acuerdo? Infectan a los humanos y en ellos producen ambos ciclos, el sexual y el asexual. La forma infectante es que a partir del ciclo sexual se forma el cigoto y el cigoto forma un ooquiste. Este ooquiste sale en las heces y es resistente a las condiciones medioambientales por un largo tiempo. Cuando estas heces contaminan los alimentos, agua, otras fuentes, ¿de acuerdo? Lo que tenemos es una contaminación fecal, también puede ser el ciclo ano, mano, boca, ¿de acuerdo? Hay proceso de contaminación de esto. Y el siguiente que se coma el oquiste, al llegar al intestino, se reblandece y libera trofocitos y continúa el ciclo, tanto sexuado como asexuado. El periodo de incubación está estimado en más o menos 7 días, se ha descrito desde 3 hasta 2 semanas, pero en promedio 7 días, y la reproducción ocurre en el yeyuno. Y como el yeyuno es parte del intestino delgado, ¿sí? La parte media, que es donde ocurre principalmente la absorción de nutrientes, es, en su mucosa intestinal, si ustedes recuerdan, tenemos lo que son las criptas. A ver, permítanme cambiar. Lo siento, yo no puedo hacer todo definitivamente con diapositivas. ¿Sí? Entonces, si imaginamos, la mucosa intestinal es así, ¿verdad? En estas que son las crestas tenemos los valles, que son estos que están aquí, y estos valles, como forman una especie de catacumbas, de criptas, se conocen como criptas. Y son justamente a las células intestinales que están en esta parte del fondo, donde este parásito tiene su reproducción sexuada. Entonces, como afectan las criptas, de ahí viene su nombre de criptosporídeo. Esta enfermedad puede ocurrir en dos tipos de personas. Personas que son inmunocompetentes, es decir, que están con sus defensas normales, y en personas que son inmunodeficientes. En el caso de las personas que son inmunocompetentes, ¿sí? Un tercio de las personas son reservorios y son asintomáticos, no tienen absolutamente ningún síntoma. La mayor parte de los que tienen síntomas que son transitorios e inespecíficos, con una clínica muy leve, con una dispepsia, y dispepsia significa una digestión no buena, dificultosa. Es decir, cuando ustedes se comen algo, por ejemplo, que está medio rancio, pero igual se lo comieron, y sienten ese malestar estomacal, claramente relacionado con lo que comieron, eso es dispepsia. ¿De acuerdo? Entonces, esta dispepsia puede continuarse con una diarrea que suele ser transitoria. Es ese típico, hay que comí algo, me da una diarrea. Como esto afecta el yeyuno, va a producir un síndrome de mala absorción, evidentemente. Por lo tanto, hay una diarrea acuosa, ¿sí? Y se tiene esta diarrea acuosa que dura 1 o 2 días normalmente y desaparece. Eso es lo común, ¿de acuerdo? Entonces, este cuadro diarreico, clásicamente en las personas que no son con clínica leve, sino son con la clínica completa, que es un porcentaje muy pequeñito de los pacientes, tienen esta diarrea acuosa que se parece mucho a la disdiasis. ¿Por qué? Porque tenemos un síndrome de mala absorción. Entonces, no se reabsorbe todo el líquido, ese abundante líquido con detritus de alimentos pasa al colon y el colon se deshace rápidamente de esto y el paciente tiene una diarrea como agua, como pila, y puede tener muchas diarreas en cantidad más o menos moderada, pequeña, cuadros diarreicos al día. Se describe que a diferencia de la diarrea que suele producir entre unos 4 a 6 hasta 8 máximo episodios día, en general, siempre hay excepciones, en el caso de la criptosporidiasis, los episodios son mucho más frecuentes, llegando a ser hasta cada hora, es decir, más de 10 veces o 10 veces al día,
con una diarrea acuosa, ¿de acuerdo? Eso implica una fase aguda que está totalmente presente. En los inmunocompetentes, aún esta es transitoria y después de un par de días disminuye y se normaliza y pasa. Sin embargo, en ancianos o en niños pequeños, esto va a llevarnos a un proceso de una deshidratación rápida, que es lo peligroso. Por lo tanto, ya puedo prever que en el manejo, como es autolimitada casi siempre, lo más importante no es ni siquiera el diagnóstico, sino hidratar al paciente. ¿Sí? Puede, aunque no es del todo frecuente, igual que en el caso de la giardiasis, acompañarse de náuseas y vómitos. Por lo tanto, criptosporidiasis se parece mucho a un cuadro de una diarrea por giardia. Se parece muchísimo, ¿de acuerdo? Así que si tengo un cuadro con una diarrea acuosa de varios episodios muy frecuentes, puede haber algo de liantería. No suele ocurrir esteatorrea porque recuerden que afecta solamente las criptas de los valles de las vellosidades, no las partes de las crestas. Por lo tanto, hay algo de absorción. Así que no hay esteatorrea. Pero sí puede haber un síndrome de mala absorción con diarreas acuosas, ¿de acuerdo? Abundantes. ¿Y qué pasa? 1 o 2 días y empiezan a disminuir y luego se normaliza. En cambio, en inmunodeprimidos, la clínica en todos los casos ocurre como en los inmunocompetentes, que son los casos raros. Es decir, hablamos de una diarrea acuosa que genera una muy rápida deshidratación y va a llevar a desnutrición. Y ya cuando pienso en esto, digo, ¿por qué tendría que generar una diarrea, desnutrición? Por un par de días de diarrea no te desnutres, sino porque esto dura mucho tiempo. Por lo tanto, en el caso de los inmunodeprimidos, no pueden eliminar al parásito y el parásito sigue procreándose, invadiendo el intestino, el yeyuno. Por lo tanto, en vez de durar esta diarrea acuosa que suele durar tanto en giardias como en coccidios unos días, en este caso, esta dura muchísimo tiempo y puede cronificarse más de 2, 3, 4 semanas. Pero no es la cronificación que hemos descrito, por ejemplo, en la mediasis o en giardiasis, en las cuales el paciente cursa periodos con algo de diarrea y se normaliza. Diarrea normaliza. No, aquí estamos hablando de una persona que tiene diarrea acuosa, abundante y frecuente varias veces al día por más de 2 semanas y sigue igualito como agua cada día. Así que la diarrea crónica de la criptosporidiasis es muy diferente a la cronificación de la giardiasis o amebiasis o cualquier otro parásito intestinal. ¿De acuerdo? En personas muy gravemente inmunodeprimidas, este parásito incluso puede dejar la mucosa intestinal y tomar otros órganos, produciendo neumonías intersticiales. Pueden invadir el páncreas, generar pancreatitis, pueden generar obstrucciones del colédoco, generando colecistitis. Es decir, puede haber un cuadro que se disemina por todo. Entonces uno debe pensar de que este paciente inmunodeprimido debe ser gravemente inmunodeprimido. Aquí están pacientes bajo tratamiento para leucemias con aplasias medulares, uso de corticoides a muy altas dosis y en forma crónica, y en especial esto se empezó a describir con mucha más frecuencia en pacientes que son VIH positivos que se encontraban en fase SIDA. De hecho, un clásico de diagnóstico de fase SIDA en un paciente que debuta su diagnóstico en fase SIDA es de que llega al hospital deshidratado y describe una diarrea que ya lleva más de una semana, 2, 3 semanas, y que le sale como agua 6, 7, 8, 10, 11, 12 veces, promedio 10 veces al día. Entonces, cuando usted está en emergencia, que un niño llegue con una diarrea así, ya, ok, si dura un par de días, ¿de acuerdo? Pero un adulto, imagínese una persona de 30, 40 años, que diga que tiene una diarrea acuosa que le está durando ya más de 2 semanas como agua, el primer diagnóstico diferencial es criptosporia, ¿de acuerdo? Esta criptococosis.
Isospora belli, ¿de acuerdo? Es otro agente. Este es un agente que se ve muy fácilmente al microscopio, es bastante más grande. Isospora belli, al igual que Cryptosporidium, se va a reproducir sexualmente en la mucosa intestinal del humano y libera los ooquistes. Estos ooquistes liberados van a contaminar alimentos, eh, verduras, aguas, ¿de acuerdo? Pero no son infectantes de manera inmediata, a diferencia de la criptosporidiasis. En estos casos, lo que tenemos es que estos ooquistes salen inmaduros, ¿de acuerdo? Salen inmaduros. Esta forma inmadura se llaman esporoblastos y deben madurar en las heces. La maduración ocurre bastante rápido, de un día para otro, entre 1 y 2 días. Pero como necesita madurar, no hay transmisión ano, mano, boca de alguien más. Necesita madurar y por lo tanto la principal forma de contaminación es la contaminación de alimentos, verduras, aguas y este tipo de cosas. Este parásito, como su ciclo es un poco más complejito, necesita condiciones más especiales para que se contaminen todos los alimentos. Es menos frecuente que Cryptosporidium, que el que acabamos de ver. Y obviamente, tanto el ciclo sexual como asexuado ocurre en el intestino delgado. Clínicamente se parece a la criptosporidiasis. Hay un malestar, náuseas, dispepsia, meteorismo y diarreas acuosas que suelen ser autolimitadas y leves. Es decir, igual que en un inmunocompetente, una criptosporidiasis o una isosporidiasis, te van a ver técnicamente igual. Denme un segundo. Ok, ahora, en los inmunodeficientes, la diarrea, igual que en la criptosporidiasis, va a ser una diarrea acuosa, profusa, es decir, en gran cantidad y que tiende a cronificarse. Suele ser con menos episodios que la criptosporidiasis. La criptosporidiasis, has dicho, promedio 10, significa que entre 8 o 12 veces al día. En la isosporidiasis puede ocurrir bastantes casos, pero rara vez más de 10 veces al día. Pero la diabetes acuosa profusa es un síndrome de mala absorción, obviamente ahí esas también pueden ser lientéricas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto me van a llevar, como se cronifican en inmunodeficientes, a deshidratación y malnutrición. Así que, como se darán cuenta, entre criptosporidiasis y isosporidiasis no hay tanta diferencia. Clínicamente se parecen muchísimo. En inmunocompetentes autolimitada, transitoria, leve, no pasa nada. Y en inmunodeficientes, una diarrea acuosa abundante, profusa, que dura más de 2 semanas en ese estado. Por lo tanto, ante un paciente inmunodeprimido con una diarrea crónica, debo pedir pruebas. Obviamente estallar en esto, sí, estamos de acuerdo, pero debo buscar coccidios. No sé cuál exactamente, puede ser cripto o puede ser isospora. ¿Cómo se ven estas? Isospora es un agente que, como pueden ver, es bastante grande. Este es un eh, quiste que ya está maduro, tiene 2 núcleos. Las formas inmaduras tienen solamente un núcleo, ¿sí? Pues imagínense aquí uno solo, medio difuminado, no muy claro, no muy nítido. Ese es un inmaduro. Cuando tenemos los dos, como están aquí claramente identificados, 2 núcleos, ese es un quiste maduro. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de isospora, este parásito es bastante grande y puede observarse en un copro simple. ¿Sí? Se puede observar en un copro simple. Pero Cryptosporidium y Ciclospora, que es el otro que vamos a solamente citarlo, son estos redonditos chiquititos, ¿de acuerdo? Que en un copro simple no se pueden distinguir de cualquier otra cosa que digan las heces y no los voy a ver. Por lo tanto, en un paciente adulto que tiene una diarrea acuosa que dura más de una semana, más de 2 semanas, como diarrea acuosa,
debo pedirle no solo un coprosimple. El coprosimple me puede encontrar Giardia y me podría encontrar Isospora, pero no me voy a encontrar al más frecuente, Cryptosporidium, en estos casos. Por lo tanto, ¿qué debo pedir? Una tinción de Ciel-Nielsen, como la de tuberculosis, pero modificada en heces. La modificación es que no se hace calentar el colorante. Imagínense hacer calentar heces. Apestaría terriblemente. Esto se hace sin hacer ese calentamiento. Y igual que en una tinción de Ciel-Nielsen para tuberculosis, yo voy a ver un panorama, como pueden ver, azulado, y se puede observar en color rojizo tanto Cryptosporidium como Isospora. Los únicos que pueden hacer esto son estos dos, Cryptosporidium, Isospora y de hecho Isospora. El tratamiento es diferente, por eso es que es importante hacer el diagnóstico. Entonces le pido esta plaquita de Ciel-Nielsen. ¿Hay otras técnicas? Sí, claro que hay otras técnicas. Pueden hacer técnicas de ELISA, pueden hacer PCR, si hay un laboratorio que lo haga. Actualmente en Cochabamba hay solamente un par de laboratorios que ofertan paneles de PCR para esto, pero cuestan entre 400 y 1.000 bolivianos. Entonces, a un paciente desnutrido, en fase SIDA, que probablemente tiene pocos recursos, pedirle una PCR que va a superar los 400 bolivianos para encontrar un pinche parásito, como que no cuadra. Así que la tinción hecha en forma seriada puede ser suficiente en la mayor parte de los casos. Cryptosporidium puede ser tratado con nitazoxanida o con paramomicina. Esos medicamentos no son muy eficientes con isospora. Isospora se muere más fácilmente con cotrimoxazol. Por el contrario, el cotrimoxazol puede actuar también contra Cryptosporidium, pero es no tan eficiente. Por lo tanto, es importante distinguir el agente etiológico. Y recuerden que tenemos 3 parásitos hasta aquí. Bueno, ciclospora es muy infrecuente que produzca esto, así que y se diagnostica igual por tensión de Ciel-Nielsen y se comporta igual que estas otras, pero es muy rara. Tengo entonces o coccidio intestinal o giardia en un paciente inmunodeprimido que pueden producir estas diarreas acuosas de larga duración. Por lo tanto, siempre debo pedir un copro simple acompañado de una tinción de Ciel-Nielsen de heces para hacer el diagnóstico. Si es giardia, utilizo metronidazol. Si es criptosporidiasis, nitazoxanida, naloxol. Y si es isospora, cotrimoxazol. Y es importante generar esta diferenciación, ¿de acuerdo? Porque esta diferenciación nos va a permitir hacer un tratamiento correcto. ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? Ok, ninguna. Les agradezco su consideración. Una vez más me disculpo con ustedes por hacer una clase un tanto más corta. Realmente no me siento bien. Así que con las disculpas del caso, terminamos aquí la clase. Si no hay dudas y preguntas, tengan muy buen resto de jornada y buen resto de semana. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Recupérese pronto, por favor. Gracias.